Recuérdense que hemos culminado ya el contenido para nuestro primer parcial. Afortunadamente, pues ya todo está dicho y empezamos con nuestro contenido ahora. Para iniciamos con el tema de potencial eléctrico y diferencia potencial en campos eléctricos. Siempre les pido por favor que revisen su micrófono que esté cerrado para no causar interferencia a todos los compañeros. Por favor, ahí yo oigo a alguien con su micrófono abierto. Ahí estamos. A ver, pues entonces vamos a trabajar con el tema de potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico. Observen de que hemos estado desarrollando ciertas teorías sobre los campos eléctricos. Vimos cómo las partículas se mueven, pues vimos la ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico. Vimos que el campo eléctrico nos permitía determinar la fuerza de una carga inmersa en él, ¿no? Y vimos también pues cómo se puede crear un campo eléctrico cuando nosotros tenemos una carga o un conjunto de cargas. Vamos a seguir trabajando ahora en campos eléctricos, pero lo vamos a explorar un poquito más allá, utilizando una idea de tipo de energía, ¿sí? De energía en campos eléctricos. Entonces, hoy que es 23 de febrero del 2022, empezamos con el tema de potencial eléctrico. Y diferencia de potencial. A ver, pues, para comprender muy bien la idea del potencial eléctrico, pues tenemos que recordar la idea del trabajo. Deben recordar que trabajo se calcula como el producto punto entre un vector fuerza y un vector distancia, o un vector desplazamiento más bien. De tal manera que si yo lo quería expresar en números, pues entonces usaba la magnitud de la fuerza, la magnitud de la distancia y el coseno del ángulo, en donde este ángulo era el ángulo formado entre el vector fuerza y el vector distancia. Entonces recordemos estas expresiones. Trabajo es fuerza por distancia. ¿Por qué va a servir el trabajo? Porque vamos a intentar describir cuál es el trabajo que se genera cuando una carga se mueve en un campo eléctrico. De ahí vamos a partir. Entonces, también tenemos que recordar algunos elementos importantes. Tenemos que recordar que existe algo que se llama energía potencial, ¿verdad? La energía potencial, recuérdense de su física básica. La energía potencial nos permitía ver que se podía acumular un cierto tipo de energía y después soltarse o liberarse de manera inmediata, ¿no? Como la energía potencial gravitacional o la energía potencial elástica. Ambos eran claros ejemplos de que podemos acumular energía y luego se puede liberar. Supónganse que nosotros, para recordar un poquito, estamos dentro de un campo gravitacional. ¿Se recuerdan que hablamos de un campo gravitacional al principio? Es decir, el campo gravitacional le indicaría a cualquier masa que tenía cómo moverse. ¿Sí? Es decir, todo hacia abajo. Y si nosotros colocamos una masa aquí, esta acumuló energía potencial gravitacional lo suficiente como para caer, ¿no? Entonces, recuerdan de su física básica que cuando la energía, cuando el objeto tiene energía potencial, pues empieza a caer y esa energía potencial empieza a desaparecer hasta convertirse y acumular energía cinética. ¿Se recuerdan de eso, no? Entonces, ustedes recordarán que la energía potencial gravitacional se calcula como masa, gravedad por altura. Entonces, llamemos a esto pues nuestra altura 1 y llamemos esto nuestra altura 2. Entonces yo voy a tener aquí una energía potencial al inicio, que sería masa, gravedad por altura 1, y la energía al final, que sería masa, gravedad por altura 2. Y determinemos cuánto es su cambio de energía. Entonces el cambio de energía pues se calcula como delta U, que pues, el delta U simplifica la escritura de expresión energía potencial final menos energía potencial inicial. Entonces siempre que ustedes vean delta U o cambio de energía potencial, pues sepan que es esto, ¿no? Energía final menos energía inicial. Para este caso, pues entonces me quedaría aquí que el delta U sería la energía final, que sería masa, gravedad por altura 2, menos energía inicial, que es masa, gravedad por altura 1. Noten que entonces el delta U sería igual a masa por gravedad por altura 2 menos altura 1. Y ahora examinemos algo, por favor. Ustedes que son pilas en eso de la mate. ¿Esta diferencia o esta resta sería negativa o sería positiva? Siendo H1 esto y H2 esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dicen? Positivo. Positivo, H2, porque H2 es mayor que H1.
No, dije yo, así como está planteándolo usted, supongo que H1 sería más grande, ¿no? Sí, ¿verdad? Tiene sentido que, pues, de acuerdo a esto, H1 es más grande y H2 es más pequeño, ¿no? Entonces, pues esperaríamos que esta resta sea negativo, ¿no? Porque, por ejemplo, si esto es 3 y esto es 6, 3 menos 6 me da menos 3. Entonces, tengo la seguridad, muy bien, muchas gracias, que esto es negativo. Entonces, escribámoslo así, miren. Delta U sería menos masa, gravedad por H. ¿Y qué es H? Pues H es esta distancia. ¿Y por qué le puse el menos? Pues para recordarme de que esta altura era negativa, ¿no? Entonces, el cambio de energía es negativo. ¿Qué significa eso? Pues que, como habíamos visto, el objeto, conforme se mueve en la dirección de la gravedad, va perdiendo energía potencial y tiene menos energía potencial que antes. Eso me dice esto, ¿verdad? Se ha perdido. Este signo me dice que se ha perdido energía potencial. ¿Sí? Ahora examinemos el trabajo. ¿Cuánto trabajo hace la gravedad en mover esta partícula de aquí para acá? Bueno, entonces examinemos el trabajo. Entonces vemos que trabajo se calcula como fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Donde solo nos interesa la magnitud de la fuerza, la magnitud de la distancia. Entonces vean que la fuerza, pues como el objeto se mueve para abajo, ¿no? La fuerza es hacia abajo y la distancia que se mueve es hacia abajo. Entonces el ángulo formado entre esos dos es cero. Entonces aquí me queda que el trabajo es igual a la fuerza. ¿Cuál es la fuerza que tengo que hacer para moverlo? Pues es el peso. Entonces aquí me quedaría masa por gravedad, por la distancia que se movió. Y como la distancia que se movió es h, entonces aquí tengo el trabajo, ¿bien? Ahora, quiero que examinen estos dos elementos. ¿Qué relación hay entre este elemento y este de aquí? ¿Se parecen? Pues sí se parecen, pero no son idénticos, ¿no? Hay algo que los diferencia. ¿Qué los diferencia? El signo principalmente. Exactamente. Entonces vean de que si nosotros escribiéramos esto menos delta U es igual a masa, gravedad por altura, es decir, solo cambiando el signo, yo podría asegurar que el trabajo es igual al negativo del cambio en la energía potencial. ¿De verdad? El trabajo es igual al el negativo del cambio en la energía potencial. Y recuérdense de este teorema porque nos va a servir un montón en todo el resto de la unidad de potencial eléctrico. El trabajo es igual al negativo del cambio en la energía potencial. Siempre que la energía potencial cambie de manera negativa, significa que el campo gravitacional en este caso, pues hace un trabajo. Por lo tanto, si este trabajo, este cambio de energía fuera positivo, significa que el trabajo es negativo, indicándome entonces que el trabajo negativo, deben recordar un poquito de física básica, que los trabajos negativos los hace un ente externo. Es decir, si esto se moviera para arriba, ¿la gravedad tendría la capacidad y la habilidad de poder mover los objetos para arriba? No, no tendría, porque ya quieren moverlos para abajo. Eso significa que alguien, es decir, un ente externo, un elemento externo, está haciendo el movimiento de esa partícula, está más hacia arriba. ¿Sí? Entonces, recordemos, por favor, el trabajo es el negativo del cambio de la energía. Siempre que la diferencia de la energía sea negativo, entonces yo sé que el campo está haciendo el trabajo. Si el cambio de energía es positivo, significa que un elemento externo está haciendo ese trabajo, ¿sí? No porque el campo no tiene la habilidad. Esto es para recordar un poquito de los elementos que aprendimos en física básica y si no los aprendimos así, pues ya los exploramos un poquito más profundo. Ahora veamos qué pasa en un campo eléctrico. Para eso, supónganse que nosotros tenemos un campo eléctrico no necesariamente uniforme. Supónganse que tenemos aquí un campo eléctrico no uniforme. Se recuerdan que los campos eléctricos uniformes tienen la característica de que sus líneas son paralelas entre sí, ¿no? Y supongan que nosotros tenemos aquí una carga positiva. ¿Sí? Y supongamos que esta carga positiva, por tener una rapidez específica, pues se mueve siguiendo una trayectoria muy curiosa dentro del campo eléctrico. Así que se mueve así, ¿no? Esa fue su trayectoria. Pero tenemos que recordar, estoy tratando de que recordemos todos los conceptos, que las líneas de campo dicen hacia dónde se está moviendo la carga, ¿no? Hacia dónde se debería mover. Por lo tanto, si yo colocara aquí una carga estática, esa se tendría que mover en esta dirección. Pero, por ejemplo, si nosotros ya le dimos una rapidez a la carga, por inercia, pues va a seguir moviéndose en una dirección específica.
Entonces, lo que está haciendo el campo en esto es participar en el movimiento de la carga en las direcciones del campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico está haciendo un trabajo en mover la carga en la dirección del campo eléctrico. Y vamos a tratar de determinar cuál es ese trabajo que hace el campo eléctrico en mover una carga dentro de él. Solo me interesa el trabajo por el campo eléctrico. Entonces, en este caso, pues, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, el campo eléctrico, el trabajo, perdón, se calcula como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Pero en este caso, nosotros podemos reemplazarlo por esta expresión siempre que la fuerza sea constante. Pero recordemos que en un campo eléctrico la fuerza, el campo eléctrico va variando conforme a la distancia. Y como el campo eléctrico y la fuerza eléctrica se relacionan, entonces la fuerza eléctrica también va a ir variando conforme nosotros nos vayamos moviendo. Eso implica que no vamos a poder asegurar que aquí la fuerza es constante. Por lo tanto, tenemos otro concepto que nos dice que el trabajo es la integral del producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Si nosotros dividimos esto en pequeños segmentos y suponemos que la fuerza permanece constante en pequeños segmentos, entonces pues sumamos todas esas pequeñas contribuciones y ya me da el trabajo, ¿no? ¿Se recuerdan que en Mate 2 pues ustedes aprendieron también que el trabajo se calcula mediante una integral cuando la fuerza no es constante? Ahora, si en esta integral hacemos un cambio y recordemos que el campo eléctrico se relaciona con la fuerza de esta manera, la fuerza por unidad de carga, entonces yo puedo escribir que la fuerza de forma vectorial es la carga multiplicado por el vector campo eléctrico. Si lo reemplazo en esta integral, el trabajo que realiza el campo eléctrico en mover una partícula dentro de él estaría dado por la integral de la carga por el campo por el diferencial de distancia. Un producto punto, es un producto escalar. Ahora, si nosotros sacamos la carga, pues el trabajo aquí me quedaría como la carga por la integral del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de distancia. Para esta integral, pues tan curiosa que aparece aquí, se llama integral de línea, ¿no? También la ven en Mate 5, ¿no? Muchas integrales de Mate 5. Entonces, generalmente estas integrales se realizan sobre la trayectoria que se está siguiendo. Entonces, si esta trayectoria se define mediante C, entonces la integral a lo largo de la trayectoria del campo en producto punto con el desplazamiento, pues, y multiplicado por la carga, me daría como resultado el trabajo que hace el campo eléctrico en mover esa carga. Aquí tengo entonces una integral bien curiosa. Ahora, recordemos algo, por favor. De acuerdo a lo que vimos aquí, el trabajo es igual al negativo en el cambio de la energía potencial. Entonces, si yo estoy seguro que el trabajo es igual al negativo de la diferencia de energía potencial y lo reemplazo en esta expresión, aquí me queda que el cambio en la energía potencial, pero en este caso no sería potencial gravitacional, sino vamos a introducir una nueva energía potencial que se conoce como energía potencial eléctrica, sería igual a la carga multiplicada por la integral del producto vectorial, el producto escalar entre el campo y un diferencial de distancia a lo largo de la curva. Y si modificamos un poquito esta integral, por último, me quedaría aquí que el cambio en la energía potencial eléctrica, porque ya no es gravitacional, dividido en la carga, es igual al negativo de la integral de E por el diferencial de distancia. Esta pequeña expresión que me queda aquí, cualquiera de estas dos expresiones que están en esta ecuación, se les conoce como diferencia de potencial. Eléctrico. Sí. Vamos a copiarlas por acá atrás. ¿Sí? La diferencia de potencial eléctrico de cualquiera de estas dos expresiones me define la misma expresión. Y ahorita vamos a ver que voy a cambiarme de hoja. De momento tengo que el cambio en energía potencial eléctrica por cada unidad de carga es igual al negativo de la integral a través de la trayectoria del producto punto entre el campo y un diferencial de desplazamiento. A cualquiera de estas dos expresiones se le conoce como diferencia de potencial. Diferencia, pues es delta, ¿no? Delta V, lo vamos a representar, se puede expresar entonces como el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que nosotros tengamos. Es decir,
trata de explicar cómo va cambiando la energía potencial eléctrica en un campo eléctrico cuando nosotros tenemos una carga específica. ¿Sí? Eso intenta explicar la diferencia potencial. Cómo va cambiando la energía potencial eléctrica dependiendo de la carga que nosotros ubiquemos. Pero, de acuerdo a esta igualdad, pues la diferencia potencial entonces también puede expresarse como el negativo de la integral del campo en producto escalar por la diferencia de longitud. Cualquiera de estas dos expresiones representan lo mismo y representan la diferencia de potencial. ¿Estamos? Vamos a poner aquí entonces que esta es diferencia de potencial al igual que esta. Ambas expresiones, aunque se vean diferentes, intentan explicar, voy a repetirlo, intentan explicar cómo cambia la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que nosotros coloquemos en ella. En el campo eléctrico, por supuesto, en el campo eléctrico. ¿Sí? La unidad de medida de la diferencia de potencial sería la energía eléctrica, la energía potencial eléctrica, que cualquier tipo de energía, ustedes recuerdan que se miden en joules, por cada unidad de carga. La unidad de carga es Coulomb. Por lo tanto, la unidad de medida de la diferencia potencial es joules sobre Coulomb. A esta nueva unidad de joules sobre Coulomb se le conoce como voltio o volts, como prefieran decirle, ¿no? Ya sea en español o en inglés. Su símbolo es una V mayúscula, por favor, para que no se confundan cuando escriban respuestas en el Moodle. ¿Sí? Entonces, la diferencia de potencial tiene una unidad de medida llamada voltio. ¿Sí? Voltio, por favor. Joules sobre Coulomb. Intenta describir la cantidad del cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que nosotros coloquemos en un campo eléctrico. ¿Sí? Define el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que nosotros coloquemos en un campo eléctrico. ¿Estamos? Sigamos avanzando con un poquito de teoría, porque pues, eso va a ser un poquito teórico para que nosotros sepamos muy bien todos los conceptos que van a ser necesarios para que podamos trabajarlo de mejor manera y no nos hagamos bolas. ¿Cómo sería la diferencia potencial en un campo eléctrico uniforme? Tal vez sería la integral de lo que estaba resolviendo la integral. Exactamente. Si estamos hablando de la diferencia potencial en un campo eléctrico uniforme, pues voy a aplicar la integral que estábamos viendo, que es la integral del producto escalar a través de la curva del campo por el diferencial de trayectoria. Si estoy seguro que el campo eléctrico es uniforme, sabemos que el campo eléctrico es uniforme cuando las líneas de campo son paralelas entre ellas y mantiene su magnitud en todo momento. Es decir, es constante. Si es constante, entonces este campo puede salir de la integral. ¿Sí? Pero primero tendríamos que reemplazar esto por el... Bueno, dejémoslo así mejor. Entonces esto sería el campo por la integral de la trayectoria en producto punto. ¿Ven? Seguimos con el producto punto. Ahora, la integral de la trayectoria pues no es más que el desplazamiento. Entonces aquí la diferencia de potencial será igual al negativo del producto escalar entre el campo y el desplazamiento. Recuerden, por favor, esto es desplazamiento. Pero si no nos gustan los vectores, entonces nosotros podríamos escribir que la diferencia de potencial no es más que el negativo de la magnitud del campo, es decir, positivo siempre, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo, en donde este ángulo es el ángulo formado entre la dirección del campo eléctrico y la dirección del desplazamiento. Por favor, recuerden eso muy bien. Entonces, observen algo bien peculiar, que si nosotros trabajamos las unidades de medida aquí, ya sabemos que el voltio, la unidad de medida de la diferencia potencial es el voltio, aquí me quedaría menos el campo eléctrico, que se mide en newtons sobre Coulomb,
multiplicado por el desplazamiento que se mide en metros y el coseno del ángulo que es adimensional. Si nosotros entonces pasamos este metro al otro lado a dividir, aquí me quedaría voltio sobre metro es igual a la unidad de medida newton sobre coulomb. Eso significa que el campo eléctrico que tiene unidades newtons coulomb también se puede relacionar con los voltios escribiendo voltios sobre metro. Ahí tenemos entonces ahora dos formas de poder expresar la unidad de medida del campo eléctrico. El campo eléctrico entonces se mide a partir de ahora en newtons coulombs o de preferencia en voltios sobre metro. Cualquiera de esas dos unidades permiten expresar el campo eléctrico. ¿Estamos? Sí, eso solo es como un paréntesis para que sepamos bien que podemos utilizar el campo eléctrico entonces a partir de ahora en voltios sobre metro también. Si seguimos con nuestra ecuación, entonces la diferencia potencial se calcula como menos el campo por la distancia por el coseno del ángulo. Un elemento importante aquí es que podemos ver y recordar que la diferencia potencial, aquí al principio, pues también la escribimos como el cambio de energía potencial eléctrica multiplicado por la carga. Eso significa que si lo reemplazo aquí me quedaría que el cambio de la energía potencial eléctrica dividido la carga es igual a menos el campo por la distancia por el coseno del ángulo, que se puede expresar como el cambio de la energía potencial eléctrica igual a menos el campo por la carga por la distancia por el coseno del ángulo. A esta ecuación se le conoce como cambio de energía potencial eléctrica. En un campo... Disculpe. Dígame. ¿Por qué varía entre cuando tenemos el potencial eléctrico en un campo uniforme? ¿Por qué uno tiene un coseno del ángulo y otro no? Perdone, Isaac, fíjese que le escucho un poquito entrecortado todavía, hombre. No es que no le quiera responder, de verdad. Pero le escucho un poquito entrecortado. Mientras tal vez se mueve un poquito, se acerca o algo, voy a escribir aquí algo. Esta ecuación, y esta de aquí, es diferencia de potencial. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Vamos a ver, ahorita vi que me escribí en el chat. Disculpe, Isaac, vamos a ver. Bueno, vea que los dos tienen coseno, de hecho. No sé si a eso se refiere. En el potencial. O tal vez aquí. Esto es porque es el producto punto. Y este es porque ya es la magnitud del producto punto. Entonces, como aquí ya desarrollamos el producto punto, ya no es vectorial, ya es una operación algebraica. Recuérdese que en su intermedia 1 aprendió que el producto punto entre dos vectores se determina como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo formado entre estos dos vectores. Entonces, por eso es de que en esta expresión no tenemos coseno, pero aquí sí, porque ya hemos reemplazado por la definición del producto punto. Muy bien, Isaac. A ver, pues entonces, por favor, la diferencia de potencial, bien, no depende de la carga que nosotros coloquemos, sino depende únicamente del campo eléctrico en el que estemos y del desplazamiento entre dos puntos. Por favor, noten eso. La diferencia de potencial depende únicamente de la magnitud del campo eléctrico y del desplazamiento entre los puntos. Eso significa que la característica principal de la diferencia potencial es que es una característica propia del espacio y más no de la carga. Lo contrario a la diferencia potencial eléctrica. La diferencia potencial eléctrica depende del campo en el que estemos, del desplazamiento que vamos a tener y de la carga que tengamos.
Por eso muchas veces es más útil representar la diferencia de potencial más que la diferencia de energía potencial eléctrica, porque no depende de la carga. Así, si nosotros tenemos 1000 cargas o tenemos 5 cargas, la diferencia de potencial va a seguir siendo la misma entre los puntos en un campo eléctrico dado. ¿Estamos? Apliquemos entonces estas ecuaciones y teoría que acabamos de ver en un par de problemas, si me da tiempo, creo que sí. Entonces, el potencial eléctrico es una propiedad del espacio. No depende de cargas. A ver, pues dice el problema. Placas paralelas cargadas de manera opuesta están separadas por 5.3 milímetros. Entre las placas existe una diferencia de potencial de 600 voltios. Inciso A. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas? Inciso B. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de un electrón entre las placas? Inciso C. ¿Cuánto trabajo se debe hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa si se coloca inicialmente 2.90 milímetros de la placa positiva? Trabajo, fuerzas, y por ahí aparecen unos elementos. Entonces vamos a intentar resolverlo. El problema dice que tenemos dos placas. Bueno, entonces voy a dibujar aquí dos placas. Bueno, me falta aclararles algo, pero ahorita se los voy a aclarar. Ahí está. Por favor, anoten. Se me había olvidado mencionarles esto. No, a lo mejor tal vez va a ser aquí y en el ejemplo para que quede más claro y evidente. La separación entre las placas es de 5.3 milímetros. 5.33 milímetros. Entre las placas existe una diferencia de potencial de 600 voltios. Entonces aquí existe una diferencia de potencial de 600 voltios. ¿Ven? ¿Cuál es la magnitud? ¿Ven? ¿Cuál es la magnitud? O sea, no le interesa el signo, ¿no? Pues no le interesa si es hacia arriba o hacia abajo, solo el valor del campo eléctrico entre las placas. Entonces, veamos. De acuerdo a la ecuación que tenemos, la diferencia de potencial entre un campo eléctrico uniforme se calcula como el negativo del campo por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Dijimos que la diferencia de potencial no depende de la carga que coloquemos, sino únicamente depende de dos puntos. Eso significa que yo podría, por ejemplo, colocar un punto aquí. Me ocurrió, ¿no? O podemos colocarlo en cualquier punto, porque queremos calcular el espacio entre las placas. Y puedo colocar otro por acá. En cualquier lugar, en el que ustedes quieran. Como el problema no me dice cuál es la placa negativa y cuál es la positiva, pues vamos a suponer lo siguiente. Voy a suponer que el campo eléctrico pues es hacia abajo. Vean, eso es una suposición, porque no me importa al parecer en el problema. Entonces, yo voy a colocar o voy a unir dos puntos, los dos puntos que quiero analizar. Un punto sobre una placa y el otro punto sobre la otra placa. Ese es el desplazamiento. Y el vector campo eléctrico es este de aquí, ¿no? Porque está apuntando hacia abajo. Ese es el vector campo eléctrico. Por lo tanto, pues yo necesito el ángulo formado entre estos, ¿no? Porque el problema dice la magnitud del campo, la magnitud de la distancia y el coseno del ángulo. Bueno, pero es que el problema es que no tengo el coseno del ángulo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, por favor, veamos. D por el coseno del ángulo. Si hacemos un triángulo aquí, en el que la hipotenusa es D y esto es el ángulo, geométricamente, D por coseno del ángulo me está dando esta separación entre placas. Sí, ¿verdad? ¿Se recuerda? Si yo quiero calcular el adyacente, pues sería D por el coseno del ángulo. Eso significa que esta expresión me está diciendo que lo único que me interesa es la distancia en la dirección del campo eléctrico. Por favor, tomen en cuenta eso. Esto me está diciendo que únicamente me interesa la distancia en la dirección del campo eléctrico. ¿Y cuál es esa distancia o cuál es el valor de D por el coseno del ángulo? O sea, esta distancia pues es 5.33 milímetros. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que la diferencia de potencial es igual a el negativo del campo por la distancia que es de 5.33 milímetros. Y como me interesa únicamente la magnitud, pues me puedo tornar el signo. Como la diferencia de potencial la tengo porque es de 600 voltios, entonces aquí me queda 600 voltios es igual a E
por 5.33 milímetros. Y finalmente, entonces, el campo, su magnitud, no me interesa si es hacia arriba o hacia abajo, es 600 dividido 5.33 por 10 a la menos 3. Y entonces aquí me queda que la magnitud del campo es de 112.6 por 10 a la 3 newtons Coulomb. O, pues si utilizamos la nueva unidad de medida, para que sea más bonito, voltios sobre metro. Y así resolvimos el inciso A. ¿Alguna pregunta del momento, chicos? Quiero que quede bien claro eso, por eso es que estoy yendo algo despacio. Inge dijo que solo importaba la dirección, la distancia de la dirección del campo eléctrico. Exacto, solo nos interesa la distancia y la dirección del campo eléctrico. Muy bien. Vean algo importante también aquí. Si hubiera escogido mejor un punto aquí y el otro aquí, entonces el vector desplazamiento hubiera estado aquí. ¿Cuál es el ángulo formado entre el vector campo y el vector desplazamiento? Pues es 0. Entonces me hubiera quedado aquí coseno de 0 y la distancia esta, pues es 5.33. O sea, que independientemente de dónde coloque el punto, siempre nos va a interesar únicamente la distancia que vaya en la dirección del campo eléctrico. Entonces, Inge, así una duda. ¿Y dígame. si hubiera puesto el campo eléctrico hacia arriba? Hubiéramos usado el ángulo de abajo, ¿verdad? Vamos a ver. Si hubiéramos puesto el campo eléctrico así, Ajá, exacto. entonces hubiera Sí. tenido que, se recuerda que los vectores se mueven, ¿no? Por el teorema del paralelogramo. Y el ángulo que hubiera utilizado sería este. Ah, pero es el mismo que el de arriba, ¿verdad? Sí. Más bien, más o menos, sería este. Ah, ya, gracias. Muy bien. Digo que el campo ahora sería para arriba, ¿no? Entonces usaríamos este. A ver, pues vamos con el inciso B. Inge, Me dice, ¿cuál? Dígame. disculpe la molestia. ¿Tenga pena? No tiene nada que ver con el problema, pero mañana para el examen nos conectamos al link de la clase o del laboratorio. Exactamente. Al link de la clase, sí. Muy buena pregunta, Ah, ¿no? Para que no nos hagamos dudas con ¿y dónde tenemos que será, conectar. Sí. cómo será la evaluación, Inge? Perdón, para estar preparados. Pues ustedes entran y yo les doy unos problemas con cámara activa y lo resuelven ya. Ah, ok, gracias, Inge. Inge, y el tema de hoy no entra en el parcial de mañana. No entra, ya no entra. Sí. Por eso quiero recalcarlo mucho porque probablemente pues van a omitir ese tema y lo van a ver hasta el viernes y ya tal vez se les ha olvidado. A ver, pues miremos el inciso B. Dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de un electrón entre las placas? Está fácil. ¿Por qué? Porque recordemos que el campo eléctrico se calcula como fuerza dividido carga. Eso significa que la fuerza es igual al campo por la carga. Como me piden magnitud, no me interesan los signos, recuérdense. Entonces es 112.6 por 10 a la 3 voltios metro o newtons coulomb, para que pues sea mejor aquí, por la magnitud de la carga de un electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces la fuerza, veamos, sería de 112.6 por 10 a la 3 por 1.602 por 10 a la menos 19. Y me queda entonces aquí en modo ENG, ¿se acuerdan? Para que sea más fácil. 18.04 newtons. Ah, no es cierto. Por 10 a la menos 15 newtons. Ahora sí, ahí tengo la magnitud de la fuerza. ¿Hacia dónde va? No sé. El problema no me decía que eso, no solo me pide magnitud. Inciso C. Bueno, y si nos hubieran pedido dirección, pues hubiéramos tenido que saber muy bien en cuál era la dirección del campo eléctrico. Inciso C. ¿Cuánto trabajo se debe hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa si se coloca inicialmente 2.90 milímetros a la placa positiva? Bueno, aquí vamos a utilizar unas ecuaciones que estábamos viendo. ¿Se recuerdan que dijimos que el trabajo se calcula como la fuerza por la distancia? Sí, ¿verdad? Fuerza por distancia. La fuerza es esta. Y la distancia, pues es la distancia que lo vayamos a mover. El problema me dice, ¿cuánto trabajo se debe hacer sobre el electrón
para moverlo a la placa negativa si se coloca inicialmente 2.90 milímetros de la placa positiva. A ver, se coloca, otra vez, si se coloca inicialmente a 2.90 milímetros de la placa positiva. Bueno, entonces aquí vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a dibujar aquí. Y voy a suponer que esta es la placa positiva. Y esta es la placa negativa. Ahí está. Entonces el problema dice que tenemos un electrón que se coloca a 2.90 milímetros de la placa positiva. Entonces pues voy a suponer que 2.90 milímetros pues es por aquí. 2.9 milímetros. La separación es de 5.33 milímetros. Ok, entonces el electrón está colocado a 2.90 milímetros de la placa positiva. Ahí está. ¿Cuánto trabajo se debe hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa? Entonces, este electrón lo queremos mover a la placa negativa. A ver, pregunta. ¿Será que el electrón, por sus propios medios, por la acción del campo eléctrico, podrá moverse hacia la placa negativa o va a quererse mover hacia la placa positiva? Hacia la positiva. Exacto, va a querer moverse hacia la placa positiva. Sin embargo, pues por alguna razón, este se va a mover hacia la placa negativa. Entonces el problema quiere que calculemos nosotros el trabajo. El trabajo, ¿se recuerdan? Se calcula como fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que no se nos olvide, ¿no? Entonces noten, la fuerza eléctrica de este estaría apuntando hacia la placa positiva. Ahí estaría aplicada la fuerza eléctrica. Sin embargo, el desplazamiento va a estar apuntando hacia la otra dirección porque se va a querer mover en la otra dirección. ¿Cuál es el ángulo formado entre la fuerza y la distancia? 180. Exactamente. Por lo tanto, el trabajo estaría dado por la fuerza, que ya la calculamos allá, que es 18.04 por 10 a la menos 15 newtons, multiplicado por la distancia. ¿Cuánta distancia se moverá? Pues sería la resta entre esto y esto, ¿no? 5.33 menos 2.9, que me da 2.43. Entonces, 2.43 milímetros por el coseno, como nos dijo, de 180 grados. Si hacemos esto en nuestra calculadora, me quedaría 18.04 por menos 15, no, 0.4 por 10 a la menos 15 por 2.43 por 10 a la menos 3 por el coseno de 180. Y me queda que el trabajo es igual a menos 26.2 por 10 a la menos 18. ¿Por qué me salió negativo? Porque el campo eléctrico no es quien está haciendo ese trabajo. El campo eléctrico, si lo moviera, la movería hacia allá. Ese negativo significa que alguien más está viniendo, por ejemplo, ustedes toman la carga y con sus fuerzas la están moviendo en esta dirección. ¿Estamos? ¿Se comprende? Inge, pero normalmente un electrón se va a mover hacia arriba, ¿verdad? Entonces su fuerza, su trabajo, solo sería fuerza por distancia, ¿verdad? Por el coseno del ángulo siempre, porque si lo movemos hacia allá, bueno, si el electrón solito lo colocáramos aquí y él se moviera para allá, entonces el coseno del ángulo sería 1. Solamente sería fuerza por distancia. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Pero en este caso, por alguna extraña razón, les digo, se están moviendo para arriba. Significa que para abajo, en este caso no. Por lo tanto, hay alguien más, un ente externo, que está haciendo ese trabajo. ¿Estamos? ¿Se comprende el problema como lo hemos planteado hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Y que todas las operaciones de los ángulos siempre van a ser en radianes, ¿verdad? ¿En radianes o en grados? No importa. Solo asegúrese de que si usted lo coloca en grados, su calculador está en grados. Y si lo coloca en radianes, que su calculador está en radianes. Es que Veamos otro problema. el resultado que dio usted ahorita está lo obtengo trabajando en radianes. Yo también, es cierto. ¿Para qué me dijo?
Ahí está, muchas gracias por avisarme. 18.04 por 10 a la menos 15 por 2.43 por 10 a la menos 3 por el coseno de 180. Ahora sí, creo yo. Sí. Por 10 a la menos 15. Y me sigue dándome negativo, menos 43. .8 por 10 a la menos 18 joules. Muchas gracias por avisarme, no me había notado que mi calculadora estaba en radianes. Inge, Ahora sí. está en negativo porque está perdiendo energía, ¿verdad? Porque está ganando energía realmente. Está ganando energía. Vea que vamos a ver dónde estaba la que vimos aquí. El trabajo es el cambio de la energía. Y vemos que lo mismo pasa aquí, ¿no? Si un objeto va para abajo en la dirección del campo gravitacional, pierde energía potencial. Si lo llevamos para arriba, lo estamos haciendo ganar energía potencial, es decir, en la dirección contraria del campo. Lo mismo pasa aquí. El campo eléctrico está en esta dirección. No, perdón, está en esta dirección. Esta partícula tendría que moverse hacia allá, pero como nosotros la estamos llevando en dirección contraria, entonces está ganando energía potencial. ¿Me explico? Sí, Inge, gracias. Muy bien. A ver, hagamos otro. El otro ejemplo es cortito. A ver, dice el problema. Ven que es el número 4, ¿no? En la figura 25.4, o sea, esta, un campo eléctrico uniforme de magnitud de 325 voltios metros, vean que ya está en voltios metros, está dirigido hacia el lado negativo de las Y, o sea, para abajo en esta perspectiva, ¿no? Las coordenadas del punto A son estas, y las del punto B son estas en metros. Calcule, utilizando la trayectoria azul, la diferencia potencial VB menos VA. Muy bien. La diferencia potencial dijimos que es delta P, que sería lo mismo en este caso, pues potencial final menos potencial inicial. Vamos a ver nuestras ecuaciones. Como el campo eléctrico es uniforme, según lo que aparece allí, la diferencia potencial se calcula como el negativo del campo por la distancia por el coseno del ángulo. Bueno, del desplazamiento, ¿no? Entonces, aquí sería el negativo del campo eléctrico por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre la dirección del campo y el desplazamiento. Noten, por favor, entonces, que el desplazamiento es un vector y únicamente le interesa el punto inicial y el punto final. Entonces, este es el vector de desplazamiento. Según lo que estamos viendo, el campo eléctrico va en esta dirección. Por lo tanto, el ángulo que yo necesito es este ángulo de aquí. ¿Y cómo lo calculamos? Pues, como esto es un triángulo, vamos a utilizar trigonometría. Las coordenadas del punto A son menos 0.2 y menos 0.3, o sea, menos 0.2 y menos 0.3. O sea que esto mide 0.2. Las coordenadas del punto B son 0.4 y 0.5. 0.4 y 0.5. O sea, esto mide 0.4. Otra vez, el punto A tiene aquí una coordenada de menos 0.3. O sea, esto mide 0.3. Y la componente B tiene aquí 0.5. Por lo tanto, aquí mide 0.5. Por lo tanto, tenemos un triángulo que tiene 0.6 y 0.8. Calculemos este ángulo. Entonces, ese ángulo, vamos a ponerle mejor alfa. Alfa sería la tangente inversa del opuesto, que es 0.6, dividido el adyacente, que es 0.8. Aproximémoslo. 36.86. Gracias, Isaac. 36.86 grados. Por lo tanto, Ahora sí se me escucha, Inge, ¿no? Ahora sí se le escucha muy bien, Isaac. No sé si sea su micrófono. Gracias. Gracias. No, yo creo que era el internet.
Muy bien. La respuesta es 143.14, creo. 53. ¿De verdad? No creo. 143, Porque Inge. 140. Ahí está. 143 punto. 14. ¿Qué? 14, sí, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, ahora sí, calculo la diferencia potencial. Menos el campo. ¿Cuánto es la magnitud del campo? Pues es 325 voltios metro. 325 voltios metro. Multiplicado por el desplazamiento. Híjole, necesito esta distancia, ¿no? Pero es la hipotenusa. Entonces, le saco raíz cuadrada de 0.6. Raíz cuadrada de 0.6 al cuadrado más 0.8 al cuadrado. Y me da 1. Sorprendentemente me da 1 por 1 por el coseno de 143.14 grados. Y así, entonces, estoy calculando el valor de la diferencia potencial. Menos 325 por 1 por el coseno de 143.14, asegurándome de que tenga mi calculadora en grados, ¿sí? Y me da de 260.03 voltios. Y así, calculamos entonces la diferencia potencial entre esos puntos. ¿Estamos? Y con eso, pues hemos terminado nuestra clase del día de hoy.